¿Realmente vivimos en democracias? ¿Tu voto importa? ¿O ya todo está decidido antes de ir a las urnas? En este impactante vídeo analizamos cómo, en diferentes países, cuando el candidato no es del agrado del sistema o la élite global, simplemente no llega al poder. Desde Rumanía, donde George Simion lideró en votos pero fue derrotado milagrosamente en la segunda vuelta, hasta el caso del candidato anterior Călin Georgescu, a quien literalmente borraron del mapa político por no ser útil a los intereses de la Unión Europea. También repasamos lo ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Venezuela con Maduro y, más cerca, en España, donde Pedro Sánchez no ganó las elecciones del 23 de julio de 2023, pero sigue en el poder gracias a pactos con quienes juró no pactar jamás. ¿Coincidencia o patrón? ¿Y si te dijera que tu voto solo cuenta si votas correctamente? Descubre cómo se maniobra la voluntad popular en nombre de la democracia. Veremos cómo, cuando el candidato no es del agrado del establishment, ocurren cosas curiosas. En las elecciones presidenciales de Rumanía de 2024, el candidato independiente Călin Georgescu sorprendió al liderar la primera vuelta con un 22,9% de los votos. Sin embargo, antes de la segunda vuelta, el Tribunal Constitucional anuló los resultados por presunta interferencia rusa, aunque las pruebas nunca se hicieron públicas. Georgescu fue inhabilitado y su candidatura vetada en las elecciones repetidas de 2025. En las elecciones de 2025, George Simion, líder del partido ultranacionalista AUR y aliado de Georgescu, lideró la primera vuelta con un 41% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta, el centrista pro-UE Nicu Jordan ganó con un 54%. Simion inicialmente se autoproclamó presidente, alegando fraude y manipulación, pero finalmente reconoció su derrota. Este caso recuerda al de 2009, cuando Mircea Joana se declaró vencedor tras las encuestas a pie de urna, pero finalmente Traian Băsescu fue reelegido por un estrecho margen. En Estados Unidos, Donald Trump ganó la presidencia en 2016 como un outsider que rompía con las normas establecidas. Sin embargo, en 2020, perdió frente a Joe Biden. Aunque Trump y sus seguidores alegaron fraude, no se presentaron pruebas concluyentes. La narrativa de que el sistema se protege a sí mismo cuando un candidato no es del agrado del establishment cobró fuerza. Brasil 2022. En Brasil, Jair Bolsonaro lideró la primera vuelta de las elecciones de 2022. Sin embargo, en la segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva ganó por un estrecho margen. Bolsonaro y su partido alegaron irregularidades en las máquinas de votación, pero no presentaron pruebas sólidas. Venezuela y la perpetuación en el poder. En Venezuela, Nicolás Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2024 con un 51% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la oposición y observadores internacionales cuestionaron la legitimidad de los resultados, alegando falta de transparencia y posibles irregularidades. Maduro se declaró presidente incluso antes de publicar como prueba todos los escaños, y la gente sabía que era mentira. Sus oponentes anteriores tuvieron que salir del país porque arriesgaban ser encarcelados. Aunque la gente se manifestaron durante varias semanas, sigue en el poder haciendo desaparecer a cualquier persona que está en su contra. Si lo de Maduro te parece poco, lo de España pasa al siguiente nivel porque Pedro Sánchez está dispuesto a todo solo para quedarse en el poder. En las elecciones generales de España celebradas el 23 de julio de 2023, el Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayoría de los votos y escaños, pero no logró formar gobierno debido a la falta de apoyos suficientes en el Congreso. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español que quedó en segundo lugar, logró ser investido presidente el 16 de noviembre de 2023 gracias a una serie de pactos con diversas formaciones políticas, incluyendo Sumar, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Estos acuerdos incluyeron compromisos controvertidos, como la aprobación de una ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán, lo que generó protestas y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad y la política española. A pesar de las promesas previas de no pactar con ciertos partidos, Sánchez logró mantenerse en el poder mediante estas alianzas. ¿Qué opinas sobre esto? Si el voto popular puede ser ignorado, manipulado o reinterpretado, ¿cuál es el valor real de nuestra participación en las urnas? ¿Estamos ante democracias reales o simples simulacros donde se nos permite elegir siempre y cuando elijamos correctamente? Es hora de despertar y cuestionar el sistema.
No se trata de dejar de votar, sino de exigir transparencia, rendición de cuentas y verdaderas opciones. Comparte este video, infórmate y participa activamente en la vida política más allá de las elecciones. Solo así podremos aspirar a una democracia real donde cada voto cuente de verdad